Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver los libros históricos del Antiguo Testamento. Estos son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos, Ruth, Tobías, Judith y Esther. El libro de Josué narra la conquista de la tierra prometida llevada a cabo después de la muerte de Moisés por Josué. El libro de los Jueces contiene la historia del período transcurrido entre la muerte de Josué y la implantación de la monarquía. Los libros de los Reyes narran la historia del pueblo de Dios desde la muerte de David en el año 971 a.C. hasta el destierro de Judá en Babilonia en el año 587 a.C., comprendiendo así un período de 400 años de historia. Ruth, Tobías, Judith y Esther componen un grupo de libros breves que se suelen calificar como didácticos o hagiográficos y que podríamos titular como Vidas de Santos de Israel. Los cuatro tienen fines didácticos y pedagógicos centrados en un personaje concreto y no en acontecimientos del pueblo. Una breve introducción a nuestra exposición. Comenzamos una serie de libros inspirados por Dios que narran la historia religiosa de Israel, desde la muerte de Moisés, finales del siglo XII a.C., y su relevo con Josué a la cabeza hasta Juan Hircano entre los años 135 a 104 a.C. Es decir, desde la entrada en la tierra prometida de Canaán hasta la llegada de los Macabeos. Para comprender estos libros hay que enmarcarlos en una visión religiosa, el plan de Dios para entrar en comunión con el hombre y traernos la salvación en Jesucristo su Hijo, el Mesías prometido y esperado por Israel. Esto quiere decir que no son libros históricos en el sentido científico de la palabra, sino son libros históricos en el sentido teológico, es decir, hemos de verlos desde la fe. Esto significa el plan de salvación que Dios tiene para el hombre, para cada uno de nosotros. Nos ayudarán las palabras del Concilio Vaticano II. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. Por eso los cristianos deben recibirlos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Lo dice la Constitución Dogmática Dei Verbum, que es la palabra de Dios, en el número 15. Antes de entrar en cada uno de estos libros, hay que decir que Israel y Judá tuvieron que luchar contra reinos invasores. Y tenemos ahí tres etapas significativas. La primera, la invasión asiria, de los años 900 al 609 a.C. La segunda, la invasión neobabilónica, de los años 626 al 539 a.C. Luego la invasión persa de los años 559 al 330 a.C. El pueblo elegido por Dios tenía que luchar para defenderse. Hoy nos cuesta mucho entender estas guerras, pero Israel lo hacía con esa conciencia de proteger la elección de Dios y ser fiel a las promesas y a la alianza de Dios. No es solo lucha por la supervivencia personal, sino lucha por dejar bien claro ante todas las naciones que Dios es único y que Él quiso escogerse un pueblo para realizar su plan de salvación. Por eso, los autores inspirados por Dios cuentan la historia de Israel con una mentalidad teológica, es decir, de fe, más que con una mentalidad puramente histórica, que la conlleva, pero no desde el punto de vista científico, por lo que no encontraremos días, meses o fechas precisas para poder distinguir cada momento histórico, porque la intención es otra, es despertar la fe del pueblo para que reconozca la presencia de Dios en cada momento de su vida. Ven y escriben los acontecimientos del pueblo con ojos de fe, por lo tanto, reconociéndolos
con el Dios de la alianza y de las promesas mesiánicas. Unas veces seleccionan hechos, otras omiten o repiten episodios, atentos a todo lo que pueda concientizar al pueblo sobre la idea central de la alianza. Por eso las dos grandes ideas que atraviesan estos libros son alianza y Mesías. Son las dos ideas fundamentales, alianza y Mesías. La monarquía duró 450 años, hasta el cautiverio de Babilonia. El destierro duró 70 años por decreto del rey Ciro en el año 538 a.C. Se da la posibilidad del retorno a los desterrados. Nos dice Esdras, esto lo podemos confrontar en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 1. Los que vuelven a la patria, el resto de Israel, llevan una nueva esperanza de restauración del reino glorioso de David, que está solo en el recuerdo de los ancianos. Hay un nuevo fervor de fidelidad al Dios de la alianza, pero no bastan los entusiasmos de unos pocos, como la familia de los macabeos, para reconstruir la unidad del pueblo y la fe en el Dios de los padres. Se necesita la fidelidad de todo el pueblo. Palestina sigue siendo una región ocupada por las potencias extranjeras, primero los asirios, luego los persas, después los griegos, finalmente los romanos. La influencia de los pueblos extranjeros empujaba a la idolatría y a los cultos paganos que hacen perder la identidad de pueblo de Israel, es decir, de pueblo elegido por Dios, consagrado a Dios, apartado por Él. El pueblo judío dividido internamente, sin posibilidad de libertad política, porque es solo un territorio ocupado por la nación de turno, se refugia en el recuerdo de su pasado glorioso y en la esperanza de un libertador y Mesías. Ruth, Tobías, Judith y Esther componen un grupo de libros breves que se suelen calificar como didácticos o hagiográficos y que podríamos titular como Vidas de Santos de Israel, lo que ya hemos dicho. Los cuatro tienen fines didácticos y pedagógicos centrados en un personaje concreto y no en acontecimientos del pueblo. Por tanto, su finalidad es enseñar, exhortar y animar a los lectores. No abarcan por eso espacios de tiempo más o menos largos. Tienen solo como tema un episodio concreto con un protagonista que da nombre al libro. Dios en estos libros es maestro que nos enseña lecciones de vida. Nosotros somos los discípulos. Se nos pide atención, silencio, recogimiento para absorber todas las enseñanzas de vida eterna que nuestro buen Dios nos da y así ponerlas en práctica. Tenemos un objetivo doctrinal: descubrir que la verdadera tierra prometida es la comunión con Dios, comenzada aquí abajo mediante la gracia y la amistad con Él y consumada en el cielo. Descubrir también la verdadera dimensión de la monarquía de Israel, un reino guiado por Dios, y un objetivo vivencial: motivar que la razón de ser de nuestras tareas diarias debe ser Dios y el deseo del cielo, verdadera tierra prometida. Asimismo, despertar el compromiso que tenemos desde el bautismo. Somos reyes que servimos a la gran causa de Cristo y luchamos contra el pecado y el mal hasta establecer el reinado de Cristo en este mundo, reino de justicia, verdad, amor y paz. Vamos entonces a establecer algunas tres tesis fundamentales en esta triple exposición o en esta exposición, en una trilogía que he preparado estructuralmente para ustedes. La primera: el libro de Josué entonces narra la conquista de la tierra prometida, llevada a cabo después de la muerte de Moisés por Josué. Y en la segunda, los libros de los reyes narran la historia del pueblo de Dios desde la muerte de David. La tercera, hemos dicho que aunque relaten hechos históricos, estos libros tienen un objetivo: enseñar al pueblo por ser historias edificantes y fortalecer la fe de los judíos que vivían en la diáspora, fuera de la patria.
proponiendo las virtudes de sus personajes como ejemplo de vida, tanto en la vida personal como en la familiar. Por lo tanto, estamos ante esta expresión fundamental de reconocer a Dios en la historia, pero reconocerlo también en nuestra propia historia. Vamos al primer número para los que están anotando. Número 1, autor y fecha de composición. Los 6 libros que van de Josué al segundo de los Reyes forman una sola obra escrita por uno o varios autores pertenecientes a la escuela teológica llamada deuteronomista o segunda ley, porque en ella nació el Deuteronomio. Josué fue escrito en torno al destierro en el siglo VI antes de Cristo, o sea, casi 7 siglos después de los acontecimientos. No se ha aclarado todavía la fecha del libro de Jueces. Se estima que fue ensamblado durante el exilio. Bueno, vamos, como les explicaba hace un momento, a ver estos 3 grupos que les he mencionado, y el primero de ellos es Josué y Jueces. Luego veremos el siguiente grupo, donde mencionaremos autor, fecha, características literarias, teología o sentido espiritual, y así lo haremos entonces con cada uno de ellos, pero en torno a este esquema que he mencionado. Vamos al punto número 2, características literarias. El libro de Josué está escrito en género literario épico, grandioso, como para manifestar la fidelidad de Dios a sus promesas. El libro de los Jueces es género literario narrativo, en forma novelada y a veces folclórica. Lo importante es la figura del héroe o juez que salva al pueblo en nombre de Dios. Número 3. División y contenido temático. Josué, los israelitas entran en la tierra prometida, o en Canaán, al mando de Josué, atraviesan el Jordán, frontera de la tierra, y las murallas de la primera ciudad cananea, Jericó, caen milagrosamente ante ellos. En la conquista de otras ciudades interviene el Señor de distintas maneras. Hay 3 partes: conquista de los capítulos 1 al 12, reparto del territorio, capítulos 13 al 21, y apéndices, capítulos 22 al 24. Tenemos luego a los jueces en este primer bloque. Es una recopilación de tradiciones sobre la conquista y la posesión de la tierra. Pone de relieve la idea de que la posesión de la tierra exige la fidelidad a la alianza. Por eso, cuando el pueblo no es fiel, cuando peca, Israel pierde parte de su territorio. La conversión del pueblo o vuelta a la fidelidad a la alianza recompone la unidad territorial. En esta acción interviene un personaje elegido por Yahvé, el juez, que en muchos casos es un jefe de tribu en la Guerra Santa. Algunos de estos jueces tienen un carácter mítico. Los jueces elegidos por Yahvé libraban a Israel de sus enemigos. Se llamaban jueces porque se hicieron instrumento de la justicia de Dios para salvar al pueblo de los extranjeros que amenazaban. Los más conocidos son Gedeón, que aparece en los capítulos 6 al 9, Sansón, capítulos 13 al 16, y una mujer, Débora, capítulos 4 y 5. Vamos al cuarto punto, que es el contenido teológico y espiritual. Josué, ideas que remacha. Dios es fiel en el cumplimiento de su promesa. Otra idea, el Señor combatía a favor de Israel. De este modo, la lucha por la posesión de Canaán se narra como una guerra santa. Si el pueblo se mantiene fiel a la ley, Dios estará con él y la conquista avanzará. Una tierra para un pueblo en función de unas promesas que requieren fidelidad a la alianza con Yahvé. Estas son las ideas fundamentales, teológicas, espirituales en Josué. Vamos con los jueces. Es una clara teología de la historia en 4 momentos: pecado de idolatría del pueblo, castigo por parte de algún pueblo extranjero. El pueblo se arrepiente y pide auxilio a Yahvé, y Yahvé envía un juez que libera a su pueblo. Por tanto, el libro de los jueces presenta a Dios como el protagonista de la historia humana.
Es un Dios temible que exige fidelidad absoluta a la alianza, pero es también misericordioso que perdona y ayuda. En la vocación de los jueces se manifiesta visiblemente el elemento carismático. El espíritu de Yahvé baja sobre ellos, los guía con eficacia a través de un don especial, por ejemplo, la fuerza de Sansón o el ángel de Gedeón, etc. Este elemento carismático puede derrumbarse bajo el peso de su humanidad y también puede pecar ese elegido, porque Dios sigue dejando libre a quien elige. Hay que educar la libertad para que siempre elija el bien. Vamos ahora con los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos. Vamos a autor y fecha. Les comentaba que los había colocado en tres secciones. La primera ya la vimos entonces, Josué y Jueces. Ahora vamos con esta segunda sección de los libros históricos. Los dos libros de Samuel datan de finales del siglo IX a.C. Estamos en el número 1, autor y fecha. Los dos libros de los Reyes fueron compuestos más o menos entre el año 562 y el 538 a.C. Los libros de las Crónicas fueron redactados a finales del siglo IV a.C. Tanto el libro de Esdras como el de Nehemías fueron escritos más o menos en el siglo IV a.C. Macabeos. Las luchas narradas en los libros de Macabeos abarcan 40 años, del 170 a.C. al 130 a.C. Y el libro fue escrito en torno al año 100 a.C. La canonicidad es atestiguada por muchos padres, como padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Orígenes, Cipriano, Hilario, Ambrosio, Agustín, Crisóstomo, y por los concilios de Hipona en el año 393 y de Cartago en el año 397. Trento terminó con las dudas y los incorporó al canon de las Escrituras en el siglo XVI. Estamos hablando de 1545 después de Cristo. Vamos al número 2, características literarias, y vamos a hablar de los dos primeros libros de Samuel. Forman una sola obra y figuran entre los escritos llamados profetas anteriores. El autor se sirvió de fuentes, documentos y tradiciones que corrían por ahí. Vamos ahora con el autor de los libros de los Reyes. Ha tenido a su disposición fuentes escritas, los anales de los reyes de Judá y de Israel. Luego tenemos los libros de las Crónicas, fueron llamados paralipómenos, o sea, libros de las cosas omitidas o también transmitidas al lado de. El autor recoge noticias de la historia del pueblo que no están presentes en los otros libros históricos. Ha usado diversas fuentes, escritos bíblicos, escritos extrabíblicos y aportación personal. Ha habido un trabajo redaccional más elaborado, empleando la técnica de eliminación de cuanto no le interesaba para sus fines. La técnica de adaptación o retoque para idealizar la figura de David. Usó el género midrash, es decir, extrajo de un hecho narrado todas las posibles enseñanzas morales para instruir religiosamente al pueblo. Vamos con Esdras y Nehemías. Constituyen una sola obra. El autor-redactor utilizó documentos oficiales escritos en arameo, tales como cartas y decretos de reyes persas relacionados con la comunidad de Jerusalén, listas de repatriados y colaboradores activos en la reconstrucción de la muralla. Estos documentos fueron encontrados, tal vez, en los archivos del Templo de Jerusalén. El autor ordenó todos estos materiales como criterios más teológicos personales que histórico-cronológicos y conservó en bastantes casos la lengua original aramea de los documentos utilizados. Vamos con Macabeos. Es una muestra de lo que podríamos llamar historia monográfica, a diferencia de la historia deuteronomista y de la historia cronística, que se pueden denominar historias panorámicas. Los libros de los Macabeos se refieren a un solo acontecimiento.
la insurrección macabea ante la dominación seleucida de Antíoco IV, Epífanes, y las luchas sucesivas de Judas Macabeos y sus hermanos por la libertad religiosa, cultural y política de los judíos. El libro fue escrito en hebreo. Predomina el elemento narrativo, aunque inserta himnos, discursos y documentos oficiales. El segundo libro de los Macabeos es anterior al primero. Su estilo es ampuloso, retórico y recargado. A menudo introduce paréntesis llenos de paradojas y contrastes. Más que narrar, busca conmover y persuadir, y no le importa incorporar elementos milagrosos y sobrenaturales. Vamos al punto número 3, división y contenido temático. Vamos con Samuel. Los dos libros de Samuel recopilan tradiciones y escritos sobre un acontecimiento clave para Israel, la instauración de la monarquía. En el primer libro, Samuel, el último juez, elige a Saúl como primer rey. Se narra también la sucesión de Saúl. El segundo libro es una crónica del reinado de David, que consigue la unidad política y religiosa de Israel. Los profetas velan por la fidelidad de este pueblo a la alianza, y los sacerdotes mantienen el culto y el santuario. Dicha unidad se simboliza en Jerusalén. Todas estas transformaciones suceden a lo largo de un siglo. Vamos a ver un poco la estructura de este libro. Samuel, en el primer libro, lo tenemos, la primera sección del capítulo 1 al capítulo 7. Luego Samuel y Saúl lo tenemos en el primer libro, del capítulo 8 al capítulo 15. Saúl y David en 1 Samuel, del capítulo 16 hasta 2 Samuel, capítulo 1. David lo tenemos en el segundo libro de Samuel, del capítulo 2 al capítulo 20, y un apéndice en segundo libro de Samuel, del capítulo 21 al capítulo 24. Vamos ahora con los reyes. El libro de los reyes narran la evolución de las instituciones básicas de Israel: el pueblo, el culto, el sacerdocio y la monarquía, a lo largo de 400 años, desde el 971 hasta el destierro de Babilonia en el 561. La consolidación y esplendor de la monarquía es un punto importante. Con Salomón durará poco tiempo, ya que el reino se divide en dos a la muerte de Salomón. Es la época de máximo esplendor de los profetas, entre los que destacan Elías, Eliseo, Isaías. Se consolida la institución del templo con el sacerdocio como pilares de la comunidad religiosa de Israel. ¿Cuál es la estructura del libro? Bueno, pues tenemos la historia de Salomón en el primer libro de Reyes, del capítulo 1 al capítulo 11. Luego tenemos la división del reino e historia de Judá e Israel, del primer libro de los Reyes, capítulo 12 al capítulo 22. Allí aparecen los profetas Elías y Eliseo. La continuación de la historia de Judá e Israel en el segundo libro de los Reyes, del capítulo 1 al capítulo 17. Luego el reino de Judá hasta el destierro en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18 al capítulo 25. Vamos con las crónicas. Estos dos libros son un compendio de la historia de Israel desde los orígenes del mundo hasta el año 538, fecha del edicto de Ciro que liberó a los judíos cautivos de Babilonia. Esta síntesis, que forma un grupo literario con los libros de Esdras y Nehemías, se redactó a finales del siglo IV a.C. y tiene como fin resaltar la restauración del pueblo de Israel desde una perspectiva religiosa. Sus líneas directrices son la exaltación del rey David y de la ciudad santa de Jerusalén. ¿Cuál es la estructura de este libro? Bueno, pues tenemos la genealogía de las tribus de Israel, del primer libro de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9. David y su obra
Primera de Crónicas, capítulo 10 al 29, al capítulo 29. Salomón y su obra en el segundo libro de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9. Y los sucesos de Salomón en el segundo libro de Crónicas, del capítulo 10 al capítulo 36. El libro se cierra con la destrucción del templo y la deportación a Babilonia como castigo de la infidelidad del rey y del pueblo. Los invito a que vayamos con Esdras y Nehemías. Formaron en su origen un solo libro y narran los hechos de la comunidad de Israel a partir del edicto de Ciro en el año 538 a.C. Los protagonistas de estos hechos son Esdras, sacerdote, y Nehemías, escriba nombrado gobernador de Judea por Artajerjes. Tenía una función como abogado, como juez. Marcan las líneas básicas de la restauración de Israel, la reconstrucción del templo y de la ciudad santa y la formación de una nueva comunidad israelita basada en el culto y en la renovación de la alianza, que se concreta en la observancia de la ley de Moisés. Nace el judaísmo, nuevo tipo de comunidad religiosa agrupada en torno al templo, a la ciudad y a la ley. ¿Cuál es la estructura de este libro? Esdras y Nehemías. Tenemos primero el retorno de los judíos exiliados y reconstrucción del templo. En Esdras capítulos 1 al 6, actividad de Esdras y restauración de la comunidad de de Jerusalén. Esdras capítulo 7 al capítulo 10, la primera misión de Nehemías, Nehemías 1 al 7, es decir, capítulo 1 al capítulo 7. Luego tenemos la lectura de la ley y renovación de la alianza, Nehemías de los capítulos 8 al 10. La reorganización de la comunidad por parte de Nehemías, Nehemías de los capítulos 11 al 12. Y tenemos la segunda misión de Nehemías en Jerusalén, en el capítulo 13. Vamos con Macabeos. Cuentan las luchas de los judíos dirigidos por Judas el Macabeo, que quiere decir martillo, y sus hermanos contra los seleucidas para defender la libertad religiosa y política. El primer libro sintetiza los 40 años de guerra entre 175 y 124 antes de Cristo, mientras que el segundo libro narra con un estilo distinto los hechos de los primeros capítulos del libro o del primer libro. Vamos a ver la estructura. Es una estructura sencilla, breve. En el primer libro aparecen las causas de la revelación y comienzos de la resistencia, del capítulo 1 al 2, y hazañas de los tres hermanos Judas, Jonatán y Simón, de los capítulos 2 al 13. 2 al 13. En el segundo libro tenemos las causas de la rebelión de los capítulos 1 al 8. En ese mismo segundo libro, la insurrección de Judas, de los capítulos 2 al 9. Y finalmente las hazañas del Macabeo hasta la muerte de Nicanor, de los capítulos 10 al 15. Vamos al punto número 4. En este punto 4 tenemos el contenido teológico y espiritual. Vamos con Samuel. En estos libros se contienen estas verdades. Monarquía, el rey garantizaba la estabilidad moral, social y material del pueblo. El rey era ungido y se convertía en persona sagrada. David fue el rey ideal, Saúl el rey reprobado. En cuanto al profetismo, es otro punto importante. Nace para hacer frente a la tentación del pueblo de buscar la salvación por medio de los recursos y efectivos humanos, y para contrarrestar las tendencias absolutistas y soberbias de la monarquía. No por ser rey se le permite todo. Tenemos el ejemplo del profeta Natán, que echa en cara el pecado de David, el pecado de infidelidad. Unidad de todas las tribus y de todo el territorio. La formación del pueblo de Dios. Cuando he dicho infidelidad me refiero a que ha quitado a la mujer a Urías.
Sí, se ha enamorado de ella y entonces lo ha enviado al frente de su ejército para que le quiten la vida y así quedarse con la mujer de Urías. Vamos con los reyes. Dios ha delegado en el rey sus poderes. Por eso el rey llega a ser representante de Dios cerca del pueblo y del pueblo ante Dios. Dios lo elige mirando el corazón y no siempre las cualidades externas. Es decir, Dios no ve la apariencia. La misión y la autoridad del rey es misión de servicio a Dios y al pueblo. Esto es importante. El rey, a pesar de estar consagrado, sigue siendo hombre. Por eso debe vivir él primero en el amor y temor de Dios para caminar por el sendero del bien, pues tiene las mismas pasiones de todo hombre: lujuria, mentira, envidia, etc. Baste recordar 1 de Samuel capítulos 18 al 24, las relaciones entre David y Saúl, y ahí tenemos 2 de Samuel capítulos 11 y 12, el pecado y el arrepentimiento de David, pecado y arrepentimiento de David. El fracaso del pueblo de Dios se debe a la infidelidad de los reyes que gobiernan y al pueblo. La palabra de Dios se realiza a pesar de los reyes impíos. Es Dios y su palabra que construye la historia de Israel a través de la voz de los profetas Elías y Eliseo. El éxito o el fracaso en las empresas depende de la fidelidad o no a la alianza. A pesar de los enemigos externos, la fuerza de la fe del ungido logrará la victoria, como le pasó a David frente a Goliat, lo que aparece en 1 de Samuel capítulo 17, versículos 4 al 11. Dios es presentado como Señor Supremo, el Dios de las fuerzas y de la naturaleza, un Dios nacional, celosamente reivindicado por el pueblo elegido, tan estrechamente apegado al suelo de la tierra prometida que no se le pueden ofrecer sacrificios fuera de esa pequeña región donde Israel realiza su voluntad. Es un Dios tan próximo, tan vivo, que colma de amor y protección. La idea de la justicia divina hace progresos. Si bien protege a su pueblo, Yahvé no deja de manifestarle un rigor justo, y si hay arrepentimiento, Dios manifestará misericordia. Todo cuanto se narra en los libros es un canto de reconocimiento y alabanza a la justicia divina. El castigo no es el castigo no es sino el cumplimiento de lo que en el Deuteronomio aparece reservado a los que son infieles a la alianza, lo que tenemos en el libro del Deuteronomio en el capítulo 28, versículo 15. Aletea en todas las páginas de estos libros el rayo de esperanza. Dios es fiel y cumple sus promesas. Una página central en la historia de la salvación es 2 de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 16, donde Dios renueva la alianza con David con una promesa grandiosa: la continuación de la dinastía de David en el trono. Se habla pues del Mesías. Prefiguraciones. Tenemos la anticipación del bautismo en 2 de Reyes capítulo 4, versículos 1 al 37. Naamán, el leproso que se baña en el río y queda curado, queda sano. Vamos con Crónicas, el libro de Crónicas. El centro del mensaje religioso de las Crónicas es la realización de las promesas, la constitución del reino de Dios sobre la tierra. El centro de este reino es Jerusalén como centro religioso. Los elementos del reino serán el templo, el sacerdocio levítico y la dinastía davídica. El Señor gobierna toda la historia y es fiel a sus promesas. De Israel ha hecho una comunidad santa, se transforma de una comunidad real y profética en una sacerdotal. La santidad se demuestra en la obediencia a la ley y en la observancia de los ritos. Vamos con Esdras y Nehemías, pilares de la restauración de Israel, ciudad santa, Jerusalén con su templo y la comunidad basada en la observancia estricta de la ley. Detrás de la ley está siempre un Dios vivo que habla y actúa, y acompañando la ley está un culto cálido y sincero y una plegaria espontánea. La comunidad asume un carácter específicamente religioso, busca la santidad moral, poniendo aparte sus anhelos de libertad política. Con este espíritu nacen en este tiempo
las sinagogas o lugares de culto, los escribas consagrados al estudio de la ley y el Sanedrín, es decir, la autoridad interna, espiritual y jurídica, la acción combinada de un sacerdote exigente y erudito, Esdras, y la de un seglar enérgico y comprometido, Nehemías, ha conseguido el milagro de reconstruir la comunidad de salvación, y todo ello sin alardes personalistas. Lo único que importa es la misión que Dios les ha encomendado. Vamos a Macabeos. Y con Macabeos pasamos a la tercera sección. Bueno, vamos a terminar la segunda sección, y con Macabeos nos dará pie para iniciar con la tercera y última sección. Macabeos, el segundo libro, tiene una mayor densidad religiosa y mucho menos interés político y militar como el primero. Ambos libros ponen en evidencia las tremendas pruebas que sufrió el pueblo escogido por querer imitar a los paganos y destacar el auxilio de la divina providencia en aquella lucha de vida y muerte que, humanamente hablando, habría debido tener por consecuencia la aniquilación del pequeño pueblo judío. Por tanto, la fidelidad a Dios es condición básica para conservar la unidad y la identidad del pueblo escogido. La lucha por la fe empieza en esta tierra y tiene su victoria definitiva solo más allá del tiempo. El templo significa la santidad de Dios y expresada en sus santas leyes, el culto, los sacrificios y el sumo sacerdocio que ejerce una mediación determinante para su pueblo. Valor de la oración y del sacrificio, el poder ejemplar y expiatorio del martirio de los justos, la retribución tras la muerte y la esperanza en la resurrección futura. Aquí encontramos el argumento de la oración por los difuntos y por lo mismo la verdad sobre el purgatorio, aquel grupo de militares que había muerto en la guerra, pero que se le encontraron entre sus ropas estatuillas, y entonces había que orar por ellos porque habían pecado de infidelidad a Dios, adorando a otros dioses. Sabemos que Dios es el único Dios vivo y verdadero, y no existe otro. Vamos entonces a pasar a la tercera sección que les había comentado de los libros históricos. Vamos ahora con Ruth, Tobías, Judith y Esther. Autor y fecha de composición. No se sabe cuándo se escribió esta preciosa historia del tiempo de los jueces, que trata de los antepasados de David. Muy probablemente es la hipótesis de que fuera escrita en tiempos del mismo rey David, y se supone que el autor es aquel que escribió el primer libro de los reyes, tal vez el profeta Samuel. Tobías fue escrito alrededor del año 200 antes de Cristo. Es un libro deuterocanónico. Judith fue escrito probablemente entre los años 150 al 100 antes de Cristo. Es también libro deuterocanónico como el de Tobías. Esther fue escrito en hebreo durante el período entre el siglo V y el segundo antes de Cristo. Punto número 2. ¿Cuáles son las características literarias? La característica literaria de todos estos libros es esta: son relatos midráshicos, es decir, escritos didácticos que describen una situación histórica y bien idealizada, añadiendo personajes y relatos aptos para dar su enseñanza y su doctrina. Son obras maestras del arte narrativo hebreo. Punto número 3. División y contenido temático. Vamos con Ruth. Es la historia de una joven moabita, una extranjera en Israel. A pesar de las tendencias nacionalistas y xenófobas de gran parte de la literatura bíblica de después del destierro del libro de Ruth, es una ventana abierta a la universalidad de la salvación. Es decir, Dios ha venido a salvar a todos y no solo al pueblo de Israel. Tobías. Se trata de una historia de familia inspirada en los relatos patriarcales del Génesis a través de la historia de Tobías, hijo de Tobit, y Ana y su mujer Sara. Se intenta inculcar los valores tradicionales del judaísmo, sea en el ámbito personal como en el familiar.
La institución familiar es escuela de aprendizaje, de vivencia y transmisión de las enseñanzas morales y religiosas judías. Judith o Judith, la judía, es prototipo, punto de referencia, modelo que encarna las mejores virtudes de su pueblo, confianza y fe en Yahvé, obediencia a la ley y sincera religiosidad. Es una heroína que se enfrenta sola al general enemigo Holofernes y le da muerte, para así librar al pueblo del yugo enemigo. Vamos con Esther. Es un relato ambientado en los años del dominio persa, ambientación que es parte de la ficción literaria y según el cual una mujer judía, Esther, llegó a reina de Persia y salvó a su pueblo, una comunidad judía condenada al exterminio. Punto número 4, contenido teológico y espiritual. Ruth. Apertura universalista. La pertenencia a la comunidad judía no está condicionada por la raza. Un extranjero puede formar parte de ella. Ya se va perfilando cómo la salvación es para todos y hay que evitar los nacionalismos fanáticos. Defensa del sentido de solidaridad familiar y la ley del levirato. Los hebreos tenían un fuerte sentido de solidaridad familiar, también para garantizar una descendencia en una época en que los hombres no tenían idea de la resurrección. Ellos buscaban la inmortalidad del propio nombre a través de los hijos y nietos. La continuidad de la familia era amenazada también por la falta de hijos. La costumbre del levirato venía a resolver esta crisis. Al morir uno sin hijos, el hermano del difunto estaba obligado a tomar para sí a la viuda, y el primer hijo que nacía de esa unión era considerado hijo del muerto, heredero de su pertenencia. El hermano que cumplía con este cometido se llamaba levir, de donde viene el término levirato, para designar a esta ley. Ruth es un fiel reflejo de esta solidaridad de los tiempos antiguos, cuando podía pasar que incluso un pariente lejano como vos se casara con una viuda sin hijos para suscitar un heredero a la familia del difunto. La divina providencia dispone y hace que concurran aún los menores sucesos al cumplimiento de sus mayores designios. Vamos con Tobías. El tema principal del libro es el camino de la felicidad, representado en el viaje de Tobías bajo la guía del ángel. El camino de la felicidad consiste en esto: temor de Dios en la obediencia a los mandamientos, respeto y piedad hacia los padres, práctica de las obras de misericordia, oración y ayuno, justicia y honestidad. La providencia divina, Dios cuida de sus hijos, no es responsable del mal de los hombres. Es más, sale en su ayuda aunque estén en la diáspora. Misión de los ángeles, buenos y malos. El bueno ayuda, sana y salva. El malo destruye la obra de Dios. Los ángeles buenos son el instrumento de Dios. Las virtudes familiares, piedad, amor, respeto, unión. Vamos con Judith o Judith. Dios es el Señor de la historia. Todo es conducido por Él para los mejores intereses de su pueblo. Rol importante de la mujer en el designio de Dios. Dios elige lo que es débil a los ojos humanos para confundir a los fuertes. El relato pone en evidencia la sabiduría de la mujer, su fe en Dios, elogiando las virtudes de la mujer viuda y piadosa, anticipa la alabanza de las virtudes de Ana. Esto lo podemos ver ahí en Lucas en el capítulo 2, versículos 36 al 37. De María y de las virtudes cristianas lo podemos confrontar en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 5. Acciones de gracias en las pruebas, o acción de gracias en las pruebas. En los libros históricos las adversidades eran consideradas como un castigo por la infidelidad a Dios. Aquí se está purificando poco a poco la mentalidad religiosa. Las adversidades son prueba para la fe del pueblo. Vamos con Esther. Aparece la inviolabilidad del pueblo de Israel en la historia, es decir, aunque es pequeño y perseguido, lleva en sí la bendición y el favor de Dios y es portador de salvación. También la providencia de Dios. Dios interviene en la historia para salvar a su pueblo perseguido. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, vamos a la conclusión.
Estos libros nos invitan a la fidelidad a Dios y a cuidarnos de la idolatría. Solo si somos fieles tendremos éxito en nuestras empresas humanas y divinas, pero aunque hubiéramos caído, siempre está la posibilidad de arrepentirse sinceramente y acudir a Dios para pedirle perdón y volver a comenzar mediante el sacramento de la confesión. Todos estos escritos nos invitan a un absoluto monoteísmo y fidelidad a la fe de los padres o antepasados en la fe, a Yahvé, único Dios a quien adorar y servir. Se le puede encontrar en la oración o en la ley. Dios es justo remunerador. No deja a los justos sin ayuda. Los que caen en la batalla o reciben la persecución o martirio resucitarán a la vida, mientras que los impíos recibirán tormento para siempre. Vamos a hacer una breve oración para concluir. Señor, tú nos has llamado para llevar tu promesa de salvación a este mundo. Danos la fuerza de los jueces para enfrentarnos a cuanto obstáculo encontremos en el camino y revístenos de tu espíritu para ganar la batalla. Señor, sé para nosotros el único Dios, que tu santa ley sea la senda hacia la felicidad y la conquista de esta tierra prometida. Danos conciencia de que somos reyes desde el día de nuestro bautismo para luchar contra el mal en todos los ámbitos y siempre desde la caridad y la justicia. Amén. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.